Jenny Millers tenía 29 años, era camarera en Rosie's Diner, un pequeño establecimiento escondido entre una ferretería y una lavandería en la zona rural de Kansas. Su vida seguía la misma rutina todos los días. Se despertaba antes del amanecer, caminaba 3 cuadras hasta el trabajo, se ataba el delantal azul descolorido a la cintura y saludaba a los clientes habituales de la mañana con una sonrisa que nunca revelaba la soledad que se escondía detrás de ella. Vivía sola en un apartamento de una habitación encima de la farmacia. Sus únicas fotografías familiares se habían amarilleado con el tiempo. Su padre falleció cuando ella tenía 15 años. Su madre, 2 años después, la tía que la crió, se había mudado a Arizona por su artritis, dejando a Jenny con poco más que llamadas telefónicas de vacaciones y cartas ocasionales. Un martes a principios de octubre, Jenny notó por primera vez al chico. No podía tener más de 10 años, pequeño para su edad, con ojos atentos que parecían absorber todo sin revelar nada. Se sentaba en la cabina de la esquina más alejada de la puerta. Una mochila demasiado grande para su figura apoyada a su lado y un libro siempre abierto sobre la mesa. La primera vez que pidió solo un vaso de agua, Jenny se lo trajo con una sonrisa y una pajita de papel. Él le dio las gracias. Con un gesto tan leve que apenas era perceptible el segundo día, lo mismo el tercero, el cuarto. Para la segunda semana Jenny había observado su patrón. Llegaría a las 7:15, exactamente 45 minutos antes de que empezaran las clases en la primaria a 3 cuadras de distancia. Se sentaría a leer, sorber su agua lentamente viendo como otros clientes pedían pilas de panqueques, huevos, tocino y tostadas. A las 7:55 cerraría su libro, darle las gracias y se iría sin haber comido nada el día 15. Jenny accidentalmente le trajo un plato de panqueques. Oh, lo siento, dijo dejándolo como si estuviera confundida. La cocina hizo uno extra. Lo dejaré aquí en lugar de tirarlo. El chico levantó la vista, sospecha y hambre luchando en sus ojos. Está bien, Jenny lo tranquilizó. A veces el cocinero confunde los pedidos, mejor comérselo que desperdiciarlo, ¿verdad? Ella se alejó antes de que él pudiera protestar, mirando desde detrás del mostrador mientras el vacilante recogía el tenedor. Cuando regresó 10 minutos después el plato estaba vacío y los ojos del chico permanecieron fijos en su libro, una evasión deliberada que le rompió un poco el corazón. Gracias, tú, susurró mientras recogía el plato. Se convirtió en su ritual tácito cada mañana. Jenny traía el pedido equivocado o la tanda extra. El cocinero hacía panqueques un día, huevos revueltos y tostadas al siguiente avena con azúcar morena. Cuando las mañanas se volvían más frías el chico nunca pedía nada, nunca iniciaba una conversación más allá de un silencioso gracias, pero comía cada bocado, a veces tan rápido que parecía que temía que la comida pudiera desaparecer. ¿Quién es ese niño al que sigue sirviendo? Harold, un empleado de correos jubilado que ocupaba el mismo taburete todas las mañanas, preguntó un día. Nunca vio a sus padres. No lo sé, Jenny admitió, pero tiene hambre. Katy, que trabajaba en la parrilla, arrinconó a Jenny en la parte de atrás. Después de la tercera semana estás alimentando a un callejero, dijo, no con crueldad, pero con el pragmatismo de alguien que ha visto las buenas intenciones fracasar. Das limosnas, nunca aprenden gratitud. Él simplemente desaparecerá un día. Siempre lo hacen. Jenny no discutió, simplemente se encogió de hombros y dijo, está bien, yo también solía tener esa hambre. Era la información más personal que había compartido con sus compañeros de trabajo en los 3 años. Ella había trabajado en Rosie's. El chico nunca dijo su nombre voluntariamente y Jenny nunca preguntó algo en su comportamiento, la forma cuidadosa en que entraba y salía, como se inclinaba para ver tanto la puerta como la ventana. Le decía que las preguntas solo lo alejarían. En cambio ella se aseguró de que su vaso de agua estuviera lleno, que los panqueques siempre estuvieran calientes y que el restaurante se sintiera como un lugar donde podía respirar mejor. Durante 40 minutos cada mañana, a veces cuando el restaurante estaba tranquilo y el chico estaba absorto en su libro, Jenny se permitía preguntarse si vivía cerca, si tenía familia, porque siempre estaba solo y por qué el hambre le parecía un compañero familiar, pero apartó los pensamientos. En su experiencia, la amabilidad con condiciones no era amabilidad en absoluto, así que continuó su arreglo silencioso, observando cómo los hombros del chico bajaban gradualmente de su encorvamiento perpetuamente defensivo mientras sus ojos comenzaban a encontrarse con los de ella por un segundo más cada vez que se acercaba a su mesa. Ese pequeño cambio, el momento de contacto visual que se extendió de un milisegundo a quizás
2 fue suficiente para convencer a Jenny de que lo que fuera que estuviera haciendo por pequeño que fuera importaba para la sexta semana. Otros sabían, notó la rutina de Jenny con el chico. La mayoría no dijo nada, pero algunos no pudieron resistirse a comentar sus observaciones mezcladas con la crueldad particular de aquellos que han olvidado lo que significa necesitar ayuda. Jugar a ser trabajador de caridad en horario de empresa, le preguntó a un hombre de negocios que frecuentaba el restaurante su tono sugiriendo que encontraba todo el arreglo desagradable. Los niños de hoy en día esperan limosnas en todas partes. Los tiempos deben estar cambiando, comentó otro cliente habitual. En mi época nadie regalaba comida gratis solo porque alguien parecía triste. Jenny escuchó estos comentarios, pero los dejó resbalar como la lluvia de un cristal de ventana. Aprendió pronto que defender la amabilidad a menudo endurece los corazones de quienes la critican. Sin embargo, Mark, el gerente del restaurante, no era tan fácil de ignorar. Llamó a Jenny a la pequeña oficina detrás de la cocina una mañana, su expresión seria bajo su frente perpetuamente sudorosa. Te he estado observando con ese chico, dijo golpeando los dedos contra el escritorio laminado. No puede haber empleados regalando comidas gratis, es malo para el negocio y sienta un precedente. Jenny retorció su delantal en sus manos. Entiendo, cubriré el costo yo mismo. Las cejas de Mark se dispararon. Por tus propinas esas apenas cubro tu renta. Es mi decisión. Jenny respondió, algo resuelto en su voz que hizo que Mark la estudiara más cuidadosamente. Solo una comida al día, puedo manejarlo después de un momento. Mark suspiró. Bien, pero si afecta tu trabajo o si ese niño causa algún problema, se detiene de inmediato. Entiendo. Jenny asintió. El alivio la invadió. Había anticipado ser reprendida, tal vez incluso despedida, pero este compromiso con el que podía vivir. Cada mañana apartaba una parte del dinero de sus propinas que podría haber ido a un nuevo abrigo de invierno o a la cita con el dentista que había estado posponiendo, y pagó el desayuno del niño en un jueves particularmente frío de noviembre. El niño no apareció. Jenny se encontró revisando la puerta cada pocos minutos. Una sensación incómoda se instaló en su estómago. De todos modos, preparó su plato habitual de panqueques. Lo puso en su cabina vacía por si acaso. Desperdicio de comida. Katy murmuró al pasar, sacudiendo la cabeza. A la hora de cerrar, el plato intacto se había convertido en una reprimenda silenciosa. Jenny envolvió los panqueques fríos y se los llevó a casa. Incapaz de simplemente tirarlos, el niño tampoco apareció al día siguiente o al siguiente. Pasó una semana sin señales de él. Y Jenny empezó a preguntarse si Katy había tenido razón, si él simplemente hubiera seguido adelante como solían hacer los perros callejeros. El pensamiento la dejó con un dolor hueco que no podía explicar del todo. No sabía nada de él, ni su nombre ni su historia, pero su ausencia se sentía significativa. Una pequeña luz extinguida, te lo dijo Katy, dijo el 10º día de su ausencia, no con crueldad, pero con la seguridad de alguien cuyo pesimismo había sido validado una vez más. Nunca se quedan una vez que el viaje gratis termina. Durante este periodo Jenny notó que un cliente tomaba fotos de la cabina vacía donde todavía ocasionalmente dejaba una comida por si acaso. Al día siguiente descubría por qué un grupo local de Facebook había compartido las imágenes con un título burlón: Rosie's Diner ahora sirve casos de caridad imaginarios. Los comentarios fueron aún peores. Truco publicitario, apuesto a que afirmarán que la comida va a niños desfavorecidos mientras la tiran a alimentar a los perros. Callejero solo crea dependencia. Esa camarera necesita una verificación de la realidad. La próxima vez que un niño extraño se acerque, recuerda esto, te están preparando para algo. Jenny nunca se había considerado particularmente vulnerable a las opiniones de los demás, pero la crueldad de estos comentarios la hirieron esa noche sola en su apartamento. Cuestionó sus acciones por primera vez. ¿Era una tontería ayudar a alguien sin saber nada de ellos? ¿Estaba proyectando su propio pasado en una situación que no entendía? Buscando consuelo, abrió la pequeña caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro había una fotografía descolorida de su padre con su uniforme de médico del ejército, su sonrisa gentil a pesar del duro telón de fondo del desierto. Junto a ella estaba el pequeño diario de cuero que había llevado durante su servicio. Las páginas desgastadas por el manejo frecuente. Jenny lo abrió en una página doblada. Leyendo las palabras que sabía de memoria, compartió media ración con un chico local hoy. Johnson dijo que estaba loca,
que probablemente informaría de nuestra posición a los albergues, tal vez, pero la mirada en sus ojos cuando comía, igual que la mía cuando mamá me guardaba el último trozo de pan durante los tiempos difíciles. Nadie se empobrece compartiendo media hogaza, pero aquellos que se olvidan de compartir siguen hambrientos toda su vida. Jenny trazó su dedo sobre la letra de su padre, una claridad repentina la invadió. No necesitaba saber el nombre o la historia del chico para reconocer el hambre y el hambre, ya sea física o emocional. Pidió pan, no preguntas. Nadie sabía el nombre del niño. Nadie recordaba el rostro de la persona que lo ayudó, pero cada mañana alguien ya no tenía hambre. Si aún crees que los pequeños actos pueden cambiar la vida de alguien, por favor escribe esperanza. En la mañana de la ausencia número 23 del niño, Jenny llegó al restaurante con expectativas disminuidas. El hábito de mirar hacia la puerta a las 7:15 seguía presente, pero la intensa anticipación se había atenuado hasta convertirse en una resignación silenciosa. Aún así, preparó un pequeño plato de panqueques por si acaso y lo colocó en su mesa habitual a las 9:17 de la mañana. Todo cambió. La primera señal fue el repentino silencio que cayó sobre el restaurante, por lo general bullicioso. Jenny, rellenando café en una mesa cerca de la ventana, levantó la vista para ver 4 camionetas negras con placas del gobierno entrando al pequeño estacionamiento. Se mueven con precisión coreografiada formando un semicírculo frente a la entrada. Los clientes se detuvieron a mitad de conversación. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas afuera. Los peatones redujeron la velocidad para mirar mientras hombres uniformados emergían de los vehículos, firmes junto a cada puerta. Desde la camioneta delantera, un hombre cuyo porte exigía atención antes de que su uniforme lo hiciera. Alto con el desgaste rostro de alguien que había visto demasiado sol y muy poca paz, vestía el uniforme de gala de un oficial militar de alto rango, su pecho adornado con filas de cintas y medallas que captaban la luz de la mañana. Examinó la fachada del restaurante antes de caminar con determinación hacia la entrada flanqueado por 2 oficiales más jóvenes. La campana sobre la puerta sonó cuando entraron, el sonido inusualmente fuerte en el silencio esperado. Mark salió de la oficina trasera. Enderezándose la corbata nervioso. ¿Puedo ayudarlos, caballeros?, preguntó su voz más alta de lo habitual. El oficial superior se quitó la gorra. Busco a alguien que trabaje aquí, una mujer llamada Jenny. El restaurante se quedó tan silencioso. Jenny podía escuchar el suave zumbido del refrigerador detrás del mostrador. Todas las miradas se volvieron hacia ella cuando dio un paso adelante, cafetera todavía en mano. Soy Jenny, dijo tratando de mantener su voz firme a pesar de la repentina sequedad en su garganta. La expresión severa del oficial se suavizó ligeramente. Jenny Millers asintió dejando la cafetera antes de que sus manos temblorosas pudieran delatar su ansiedad. Mi nombre es Coronel David Reeves, Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó un sobre nítido y oficial. Mirando, estoy aquí por una promesa que le hice a uno de mis hombres. Se extendió el sobre hacia ella. Esta es una carta del comandante general de operaciones de las Fuerzas Especiales y también tengo un mensaje personal del padre de Adam. Jenny repitió el nombre desconocido pero de alguna manera significativo. El niño que has estado alimentando durante los últimos meses. El coronel Reeves explicó. Adam Thompson, su padre, era el sargento mayor James Thompson, uno de los mejores soldados bajo mi mando. Era el tiempo pasado. Aterrizó como un peso físico sobre los hombros de Jenny. No entiendo, ella dijo. Sigue sin tomar el sobre. Está bien, Adam está a salvo. El coronel le aseguró que ahora está con sus abuelos en Colorado. Pero durante casi 3 meses vino aquí todas las mañanas antes de la escuela después de que su padre fuera desplegado en una operación clasificada. Las piezas comenzaron a encajar para Jenny. La soledad del niño, su cuidadosa vigilancia, el hambre que parecía más profunda que la necesidad física. Lo que el sargento Thompson no sabía, el coronel continuó, fue que su esposa se había ido poco después de su despliegue, abandonando a Adam. El niño era demasiado orgulloso, demasiado asustado de que lo sacaran de su casa para contárselo a nadie. Se las arregló solo usando la pequeña emergencia. El fondo que su padre había dejado para hacer las comidas se extiende más allá de la imaginación. Un murmullo colectivo de conmoción onduló a través del restaurante.
Jenny sintió que su corazón se encogía al imaginar a Adam ahora con un nombre, con una historia, tratando de sobrevivir, solo esperando a un padre que nunca regresaría. El sargento Thompson cayó en Afganistán hace 2 meses. El coronel Reeves dijo que su voz era profesional pero no sin emoción. En su carta final escribió que si algo le sucedía, debíamos agradecer a la mujer llamada Jenny en el restaurante que alimentó a Adam sin hacer preguntas. Abrió el sobre y sacó una nota escrita a mano en un papel descolorido. Escribió: si no regreso, por favor, encuentren a la persona que le ha estado dando el desayuno a mi hijo. Adam la mencionó en sus cartas. Dijo que ella nunca le preguntó por qué estaba solo ni lo hizo sentir avergonzado. Simplemente lo alimentó día tras día sin esperar nada. Dígale que no solo alimentó a un niño hambriento, preservó la dignidad del hijo de un soldado. Jenny aceptó la carta con manos temblorosas. Las lágrimas nublaron su visión. La voz del coronel parecía venir de muy lejos mientras continuaba. La carta fue leída en el servicio conmemorativo del sargento Thompson cuando Adam finalmente nos contó sobre usted. Toda la comunidad de las Fuerzas Especiales se propuso como misión encontrarlo y agradecerle en persona lo que hizo. Su voz se quebró brevemente. Lo que hizo por el hijo de uno de los nuestros sin siquiera saber quién era. Eso significa algo para todos nosotros. El restaurante se había quedado en completo silencio, incluso aquellos que se habían burlado de las acciones de Jenny. Se quedaron inmóviles, sus rostros reflejaban conmoción, en algunos casos, vergüenza. El coronel Reeves se enderezó en toda su altura, se puso firme e hizo un saludo formal. Un gesto de profundo respeto que rara vez se da a los civiles detrás de él. Todos los militares presentes hicieron lo mismo en nombre de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, los hermanos de armas del sargento maestro Thompson. Y lo más importante, en nombre de Adam, gracias. Jenny se quedó congelada. Abrumada por el conocimiento de que sus simples actos de bondad, panqueques y huevos, un vaso de leche, una sonrisa sin preguntas, habían significado tanto para un niño que vivía circunstancias inimaginables, para un padre que luchaba sus últimas batallas lejos de casa. No lo sabía. Finalmente logró que su voz fuera apenas más allá de un susurro. Simplemente no podía dejar que pasara hambre. El coronel asintió: a veces es suficiente. La señorita Miller, a veces alimenta a un niño hambriento. Sin preguntar por qué tienen hambre es la mayor bondad de todas, como si fuera una señal. Cada militar en la sala y cada soldado que estaba afuera junto a los vehículos saludaron al unísono perfecto. Los clientes en el restaurante, conmovidos por la ceremonia que se desarrollaba ante ellos, se pusieron de pie en silencioso respeto. Jenny, la silenciosa camarera que había vivido casi invisible durante años, estaba en el centro de todo, agarrando el último agradecimiento de un padre en sus manos. Una mujer cuya pequeña bondad diaria había preservado no solo el bienestar de un niño, sino también el honor y la paz mental de un soldado en sus últimos días. La semana siguiente a la visita del coronel transformó Rosies Diner de maneras que nadie podría haber predicho. La historia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora, saltando de la conversación a las redes sociales al periódico local, el mismo grupo de Facebook que se había burlado del caso de caridad de Jenny ahora compartía un relato sincero de la carta del sargento mayor Thompson, reuniendo miles de compartidos y comentarios de apoyo. Los clientes habituales comenzaron a solicitar la sección de Jenny específicamente. Dejaron generosas propinas con notas de agradecimiento. Gracias por recordarnos lo que importa y mi hijo está en la Marina. Su amabilidad me da esperanza. Marca tu camino. Quien inicialmente había resentido los panqueques gratis de Jenny, colgó una pequeña bandera estadounidense al lado del puesto donde Adam se había sentado. Debajo colocó una placa discreta: reserva para aquellos que sirven y las familias que esperan. El puesto nunca volvió a estar vacío, ocupado por veteranos, personal en servicio activo que pasaba por la ciudad y ocasionalmente por familias que claramente luchaban pero que el personal trataba con silenciosa dignidad. El séptimo día después de la visita del coronel llegó un sobre Manila dirigido a Jenny. Adentro había una carta escrita a mano en papel de cuaderno de
Líneas. Las letras cuidadosamente formadas traicionaban la juventud de su autor. Querida señorita Jenny, no sabía tu nombre hasta ese día. El coronel vino a buscarte, pero cada mañana durante esos meses eras la única persona que me miraba como si no fuera invisible o rota. Papá siempre me decía que los verdaderos héroes no usan capas, usan el uniforme, pero creo que a veces también usan delantales. Cuando papá dejó de escribir pensé que el mundo nos había olvidado a ambos, pero me recordabas todos los días, incluso cuando no podía decirte porque estaba solo. La abuela y el abuelo son amables, me están enseñando a pescar y la abuela hace buenas galletas, pero extraño a papá y a veces también extraño tus panqueques. Gracias por no hacer preguntas cuando no podía responderlas. Tu amigo Adam Thompson. PS. Terminé el libro que estaba leyendo. Después de todo tuvo un final feliz. Jenny enmarcó la carta y la colgó detrás del mostrador, no de manera prominente, no para aparentar, sino como un recordatorio personal de por qué importan las pequeñas bondades. Cuando los clientes preguntaban por ello, ella simplemente sonreía y decía: solo una nota de agradecimiento de un cliente especial. La noticia de la conexión del restaurante con las fuerzas especiales se extendió por las comunidades militares. Los soldados que pasaban por la ciudad se desviaban para visitar, a menudo dejando monedas o parches de unidad como muestra de agradecimiento. Estos dos encontraron su lugar en un pequeño tablero de anuncios. Detrás del mostrador, un collage creciente de gratitud de todo el mundo. 3 meses después de la visita del coronel, un grupo escolar llegó al restaurante para almorzar después de una excursión. Una niña de 8 años con ojos curiosos estudió a Jenny mientras rellenaba vasos de agua. Mi papá dice: eres un héroe, anunció la niña con naturalidad. ¿Te sientes como uno? Jenny sonrió arrodillándose para encontrarse con la mirada de la niña. No, cariño, solo soy alguien que sabe lo que se siente. Me gusta tener hambre. No solo de comida, añadió la maestra de la niña en voz baja tras haber escuchado el intercambio. Jenny levantó la vista y se encontró con la mirada comprensiva de la mujer con un asentimiento. La maestra tenía razón. El hambre venía de muchas formas. La comida era solo la más obvia. A medida que se acercaba el verano, el restaurante organizó una recaudación de fondos para familias militares, recaudando lo suficiente para establecer un pequeño fondo de emergencia para los hijos de padres desplegados. Mark, sorprendentemente, igualó las donaciones personalmente y admitió a Jenny que su silenciosa persistencia había cambiado algo en él. Nunca entendí por qué mi padre era tan inflexible en alimentar a todos los niños callejeros del vecindario. Confesó que volvía loca a mi madre, pero creo que ahora lo entiendo. A veces una comida es más que comida. En una tranquila mañana de martes, casi exactamente un año después de que Adam entrara por primera vez al restaurante, Jenny llegó a su turno y encontró algo pequeño y metálico en su estación habitual. Una moneda de desafío. La ficha especial que llevaba el personal militar, que generalmente se entregaba solo a aquellos dentro de sus unidades, yacía junto a su bloc de pedidos. Un lado tenía la insignia de las fuerzas especiales y el otro había sido grabado a medida. Semper Mime. Siempre recordando. Jenny miró alrededor del restaurante vacío buscando a quienquiera que lo hubiera dejado. No encontró a nadie. Pisó afuera, observando la calle mientras la brisa de la mañana agitaba suavemente la bandera estadounidense que colgaba sobre la entrada. No había autos inusuales estacionados cerca, ni mensajeros esperando, solo la ciudad despertando. El tic-tac de los aspersores en el césped y el sonido distante del autobús escolar haciendo sus primeras rondas. Se metió la moneda en el bolsillo. Su peso fue un recordatorio reconfortante de que la amabilidad ofrecida sin expectativas a veces regresa de maneras inesperadas. Esa noche, mientras colgaba su delantal antes de irse a casa, Jenny notó que Mark colocaba un nuevo letrero en la ventana del restaurante. Simple pero elegante, decía: quienquiera que seas, lo que puedas pagar, nadie se va con hambre. Cuando la sorprendió mirando, se encogió de hombros con timidez. La nueva política, pensó que era el momento. Jenny sonrió, entendiendo el reconocimiento tácito en su gesto. Sin grandes discursos, sin declaraciones públicas, solo un compromiso silencioso de ver el hambre en los demás y responder con lo que más se necesitaba. Comida sin juicios, amabilidad sin preguntas mientras caminaba a casa en la luz tenue. La moneda del desafío,
una presencia sólida en su bolsillo. Jenny pensó en Adam, ahora creciendo con sus abuelos en Colorado, llevando el recuerdo de su padre y tal vez esperaba saber que incluso en los momentos más oscuros, la amabilidad existe en lugares inesperados. No todos los que ayudan necesitan reconocimiento. Algunas personas solo necesitan saber que hoy alguien no tiene hambre y eso solo es suficiente. Para cambiar una vida, puede que olvides la historia en unos días, pero si nadie la vuelve a contar, la historia permanecerá en silencio para siempre. Suscríbete a Historias Increíbles donde la justicia, la bondad y la memoria se protegen hasta el final. La joven camarera deslizó suavemente el plato de panqueques hacia el niño susurrando lo mismo de siempre. Cariño, sin cargo, ella nunca preguntó su nombre, nunca esperó nada a cambio, pero esa mañana, todo el vecindario se congeló cuando 4 relucientes todoterrenos negros se detuvieron frente al restaurante. Un hombre con uniforme militar salió con una carta cuidadosamente doblada en la mano. ¿Quiénes eran y por qué todos?